Aquí está. Empezamos con esto, los conceptos básicos de ecuaciones diferenciales. Se ve bien, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve bien, ejemplo. Una breve historia que habíamos hablado, ¿no? Un poco que ustedes han leído. La definición de la ecuación diferencial aquí formalmente, ¿no? Una ecuación diferencial que habíamos hablado se define como una ecuación que involucra, esto es importante, la función incógnita, las variables. Habíamos hablado de tipos de ecuaciones, ¿ya? Este es el procedimiento o lo que tiene que hacer una ecuación diferencial. Descubrir una ecuación diferencial que describe una situación física, encontrar la solución, y la tercera es interpretar. Pero más que todo se basa en esto, miren, solución real. Esta es la solución real, lo que habla, solución o problema que hay en Santa Cruz. Por ejemplo, dijimos el de transporte, el de drenaje. Podemos decir la planificación territorial. Por ejemplo, Santa Cruz crece desordenadamente. Entonces es un problema. Con eso se puede hacer una ecuación diferencial, que es la fórmula, el modelo matemático, que es una supuesta solución, y resolver ese modelo matemático aplicando ecuaciones diferenciales. Los resultados de esa ecuación diferencial, con eso se interpreta y se contesta al problema real que hay. Esos son los pasos para aplicar una ecuación diferencial. ¿Para qué sirve la ecuación diferencial? Los modelos matemáticos. Modelo matemático quiere decir formular ecuación diferencial, de manera que al resolver esa ecuación diferencial pueda formular una ecuación diferencial quiere decir una hipótesis se llama, ¿ya? Mediante una diferencial se define como una función que al reemplazar en la condición inicial debe satisfacer la igualdad o debe demostrar o debe verificar, ¿ya? La identidad planteada. Aquí, por ejemplo, y igual, como era seguramente de su definición, es esto de demostrar si es solución de la diferencia. ¿Qué es lo que hacía? Como que dije ayer, derivada primera, derivada segunda, si da es solución. ¿Qué otro ejemplo? No solamente puede estar en forma implícita, sino también en forma paramétrica. También puede ver. Ya aquí hay algunos ejercicios, ustedes van a mostrar esto de acá. Ya para poder solución general, dijimos también, solución general es cuando determina la solución, pero no a un punto específico, de forma general. Y entonces utiliza las constantes de integración y el número constante igual al orden de la derivada. Solución particular es para un punto específico. Son aquellas que tienen, también dijimos que tiene, ¿cómo se llama? Condiciones iniciales o de frontera que dijimos. Por ejemplo, acá dice determinar la solución de la ecuación diferencial para Y1, X1, Y2. ¿Sí o no? Entonces resolvemos, determinamos de esa manera. Aquí tenemos otro ejemplo igual. ¿Ve? La solución particular es esta, pero la general pueden ser esta, dependiendo de la constante. Por esa razón,
¿Ves? Esta es la solución general. Para un punto específico es esa de fucsia. Para un sería lo demás, ¿no es cierto? Estas gráficas pueden hacer en computadora. ¿Entendido? Eso es el primer tema, ¿no? Hasta ahí consulta, esto van a transcribir bonito ustedes. Esto no es lo que está en su cuaderno, esto está más corregido, está en su cuaderno y bonito, bien hecho, en forma brutal nomás, ya en forma general. Lo que les he dado en los apuntes a ustedes está bien corregido, bien hecho, todo eso, pero si tienen alguna duda me preguntan. Esto prácticamente son conceptos básicos y generales de una ecuación de ecuaciones diferenciales, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta acá? No hay ningún problema, creo, o no sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Está bien, No hay problema, está ¿no? bien. Hemos hablado de esas cositas básicas que son que nos vamos a manejar en todo lo que es ecuaciones diferenciales. Cuando es solución general, cuando es complementaria, hay que estar, porque de eso se pregunta, ¿ya? Y eso vamos a hacer también en el desarrollo, ¿ya? Bien, ahora vamos a ir al segundo tema, ¿ya? Al segundo tema, eso sería el primero, ¿ya? Entonces, vamos a ir al segundo tema. Aquí está. Ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. ¿Qué quiere decir ecuaciones diferenciales de primer orden? Quiere decir ecuaciones diferenciales donde la derivada es solamente primer derivada. Y primer grado, que la ecuación diferencial o la derivada está elevado a 1. Entonces, clarito dice, ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. Esto es más o menos como en cálculos integrales. Cuando uno ve una ecuación diferencial, tiene que ver por qué método lo va a resolver la integral, ¿no? Ahora existe la computadora, también podemos resolver en computadora, pero no se trata de eso. Un poco el ingeniero siempre tiene que tener bases sólidas en matemáticas, y cuando uno hace en computadora lo hace con rapidez, está bien, pero para utilizar la computadora en la solución de matemáticas, uno tiene que saber primero matemáticas, porque qué tal la computadora da lo que uno va a introducir, ¿sí o no? Entonces, tiene que saber uno, ¿ya? Entonces, partamos desde aquí. Ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. Quiere decir, son ecuaciones de derivada 1 y esa derivada está elevado a grado 1 también. Ya la mayoría de estos se utiliza siempre donde haya de x de t es f de prima, lo que utilizamos la notación. Esta es la característica de una ecuación diferencial lineal de primer orden y primer grado. La variable independiente, la variable dependiente, su derivada es igual a 0 o igual a un número. Entonces, a una función, perdón. Entonces, esta es la característica de una ecuación diferencial de primer orden y primer grado. La variable independiente, la variable dependiente, que es la incógnita, la derivada y esto. La incógnita es la función que vamos a resolver. Entonces, habíamos hablado también de la forma de notación. Esta es la notación funcional y esta es la notación diferencial. Bueno, dentro de las ecuaciones diferenciales hay las ecuaciones diferenciales de variables separables, ¿ya? O sea, prácticamente es un método. Vamos a un poco dar un repaso total de todo esto y el lunes yo voy a resolver ejercicios de cada parte, ¿listo? Entonces, de cada parte. Primero, las separables. ¿A qué se refiere? O sea, con estos métodos de ecuaciones diferenciales de primer orden, vamos a aprender, de acuerdo a la forma de expresión que esté la ecuación diferencial, vemos a cuál de estos métodos, a cuál de estos tipos de ecuaciones se ajusta. O sea, en otras palabras, vamos a tener un menú de todo, cómo resolver la ecuación diferencial.
porque una ecuación diferencial, la solución se encara de acuerdo a la forma de la expresión que tenga, ¿ya? Entonces, la 1 son, no lo voy a poner números si quieren, ecuaciones diferenciales de variables separables. ¿A qué se refiere esta de variables separables? Quiere decir que la ecuación diferencial la debo agrupar fácilmente utilizando métodos algebraicos sin hacer cambio de variable, ningún artificio, utilizando solamente métodos algebraicos, agrupar las variables X con la diferencial X y las variables Y con la diferencial Y. ¿Entendido? Por eso son característicos de variables separables. Por ejemplo, aquí teóricamente, esta es la función o la ecuación diferencial. Pero f de x y f de y puedo ponerlo en f de 1x y f de 2x separándolo. Aquí está. Entonces, de manera que al final pueda resolver o también aquí. Y la solución particular es cuando ya valgo para un número, para un punto específico. ¿Ya? Mira, en este ejemplo vamos a hacer más fácil, pero vamos a hacer en clase. ¿Listo? Mire. Esto es, se dice, no hay necesidad que yo siempre lo resuelva por separable. También puedo resolver por otro método. Pero lo que consiste aquí es determinar la función y. Esa es la solución, ese es el objetivo. Esta ecuación, por ejemplo, está en forma diferencial, no sé, en forma de desorden. Entonces, mi primer llave, cuando yo veo una ecuación diferencial, siempre debe ser separable. Cuando ya no es separable, ya, entonces recién tengo que pensar en otro método. Aquí, por ejemplo, dice, entonces esta es la ecuación. Primero, agrupo las variables con su diferencial. Fíjense, esto de acá pasa a dividir acá. Fíjense, y a este lado tenía y entonces ya está más o menos y con y aquí. Pero aquí hay de x y hay y también. Entonces, todo lo que tenga y al otro lado. Listo. Y de aquí factorizo diferencial de y resuelvo ya aquí toda la función x con su diferencial x y la función y con su diferencial de y. Entonces aquí no he hecho ninguna artificio, nada, solamente operaciones algebraicas. Fíjense, esto de acá que estaba multiplicando pasa a dividir, no pasó nada. Esto de que estaba restando pasa a sumar y lo factorizo de x, de y queda de esa manera. Haciendo operación. Ahora, esto de acá, ya ustedes lo pueden resolver como quieran. Si quieren lo resuelven en el GeoGebra para que no estén pensando, ¿no es cierto? Entonces yo, por ejemplo, voy a resolverlo. Yo lo voy a llevar aquí, por ser esta nada más, al derive, ¿ya? Pueden resolver por cualquier método. Ya no hay problema. No van a estar haciendo cambio de variable, buscando la tabla, esa es cosa antigua, ¿sí o no? Entonces, pueden utilizar GeoGebra, álgebra, la cosa, en ecuaciones diferenciales ya la integral debe ser resuelta para mí, ¿ya? Miren, pero de todas maneras vamos a aprender. Por ejemplo, esta integral, puedo saber e a la 2x sobre 2, pero más fácil, miren. Esta e de acá, sí, siempre la e de Eudal. Miren aquí, ¿dónde está? Esta es e elevado a ¿cuánto? Elevado siempre si en la variable es exponente, 2x. Ahí está. Esa integral, ¿cómo resuelvo? Aquí está la integral, y entonces aquí se pone c si quieren porque es indefinida, y esa es la integral, e a la 2x sobre x. Esta otra integral yo puedo resolver también acá, van a resolver así. Aquí 1 más y, ya, dividido entre 1 más y al cuadrado. Si ustedes quieren cómo utilizar el derive, tengo una grabación ahí en la clase virtual. Pueden mirar, ya, más o cualquier otra resolver integral. Ahí está. Esa integral no voy a pensar si era cambio de variable, voy a estar separando. No, voy aquí nomás
a la integral, listo, y en y, listo. Y esa es mi respuesta, ¿viste? Ahí está la integral y ahí está. Entonces, esa es la razón que aquí ya está resuelta la integral. No estoy haciendo cambio de variable ni nada por el estilo. Y entonces para eso van a utilizar estas integrales, ¿ya? ¿Está bien? Y esa ya es la solución. Aquí hay otro ejemplo, si quieren, de ecuación diferencial de variables separables. Aquí, y' para y0, x0, dice. Agrupamos las variables. Primero, fíjense, y' quiere decir de y de x. Esto que estaba sumando e a la y por e a la por e a la y por e a la x. Esto igual, y luego agrupamos igualmente. Y aquí, valor inicial. E a la 0, e a la 0, y aquí determinamos la constante c, y esta es la respuesta. ¿Sí o no? Ahí está. Y de esa manera existe, digamos, va a ser más otros ejemplos, ¿ya? Esa es la separable, ¿ya? Homogénea. Esta es ecuación diferencial homogénea. Es otro método para resolver otro tipo de ecuación. ¿Cuál es la forma de la homogénea? Primero debemos saber si es función homogénea. ¿Cuándo sé que es función homogénea? Miren, una función homogénea es si cumple esta condición, que multiplicamos por una constante y al final debe ser la constante factorizada por la función inicial. Más rápido acá. Por ejemplo, esta. Quiero saber si esta función es homogénea. Multiplicamos f de lambda por x lambda y. Donde está x, lambda, reemplazamos. Y aquí factorizamos lambda, entonces es f de lambda y por lambda x es lambda cuadrado por la función. Entonces eso cumple, esto es homogénea de grado 2. De esa manera en cálculo 2 se lleva esto cuando una función es homogénea. ¿Ya? Entonces, una ecuación diferencial, ¿ya? Se dice que es homogénea de esta forma, ¿ya? De grado 0, si f de x, el resultado de la derivada, es homogénea. ¿Cuándo es una función homogénea? Ya dijimos. Si es de esta forma, m y n deben ser funciones homogéneas del mismo grado, y de variable x, y. De dos formas pueden estar. Ahora atiendan acá. La ecuación diferencial homogénea también se llama reducible a separable, ¿ya? Entonces, en homogénea se hace el cambio de variable. Fíjense, si esta es la ecuación diferencial, entonces generalmente tiene y sobre x, y entonces se hace la sustitución y se reemplaza. Y puede haber, aquí está, más clarito, ya en esta resolución. Esta, por ejemplo, no es ecuación de variables separables, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque aquí ya no puedo separar logaritmo de y con logaritmo de x. Entonces es homogénea. Primero, esta de acá se escribe como diferencial. Diferencial de y, logaritmo natural, 1 más y sobre x, etc. Aquí le falta una... miren, y lo dividió a todo entre x. X se simplifica, aquí queda 1, etc. Ya está. Ahora, escribimos en forma de diferencial. Esta diferencial de x pasa a multiplicar y queda 1 más. Hacemos la sustitución. Cuando en la ecuación diferencial es y sobre x, la sustitución es yx por t. ¿Ya? O también t es y sobre x. Ahora, ¿cómo se hace la diferencial? Esta es diferencial de un producto. Diferencial de y es diferencial de y, pero aquí es producto. X sin derivar y derivada de t. Más t sin derivar, derivada de x. De ahí viene que dy es igual x de t
por t de x, ¿ya? Eso reemplazamos acá en los valores, ahí está. Y mi ecuación diferencial ya no es de xy, sino es xt. Y luego hacemos como una ecuación de variables separables, se resuelve la integral y ya está. Esta es la solución. O sea, en otras palabras, la ecuación diferencial homogénea es la reducible a separable, ¿ya? La otra forma, cuando es x sobre y, también se hace la sustitución y se puede determinar. Aquí, por ejemplo, x sobre y, entonces la variable, el cambio de variable es x, y por t. Entonces, t es igual a x por y, igual se hace el producto, ¿no? Se desplaza y se hace reducible, ¿ya? Bueno, aquí hay algunos ejercicios para que ustedes puedan hacer. Ecuación lineal de primer orden. Esta ecuación diferencial es la más utilizada y la más fácil de resolver, ¿ya? Pero hay que saber cuándo es ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿ya? Es de primer orden porque es la derivada primera. Lineal es de una de las variables es de grado 1. Aquí la variable de grado 1 es la y. Entonces tiene esta forma de y de x. P de x es una función cualquiera y Q de x igual a una función real cualquiera de x. Y la lineal es la y. ¿Ya? Fíjense, entonces si es así, la solución es e integral elevado a p de x, integral de p de x por q de x más c. Parece difícil, cuando uno habla de esto se asusta la mayoría. Aquí está la demostración, si es que quieren, de la forma. Ya es una demostración nada más. No se me asusten, es la demostración de dónde viene la fórmula de la integral. ¿Ya? Y se demuestra lo mismo. Es una demostración de la fórmula. Miren, esto es lo que ustedes tienen que saber. Ecuación diferencial esta. ¿Cómo sé que es lineal? Primero, de primer grado, sí, de primer orden, por la y'. ¿Qué variable aquí es de grado 1? ¿La x o la y? Les pregunto, ¿qué variable es lineal ahí? Es la variable y. La x no es lineal porque está dentro del argumento del seno. Entonces aquí, la variable es lineal, es y. Entonces tenemos que ir a esta forma, a esa opción. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué a esa forma? Derivada de y respecto de x por p de x. Esta es cualquier función. Y q de x es cualquier función de x. Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. A esta ecuación diferencial dividimos por coseno de x a todo. ¿Sí? Aquí está. De y de x, 1 sobre coseno, porque aquí coseno con coseno se simplifica, y aquí 1 menos seno sobre coseno. Ahora sí, tenemos la fórmula, fíjense, de y por de y es x. Y p de x viene a ser esto de acá. Y q de x viene a ser eso, y la y que es lineal. A eso se debe llegar en este tipo de ecuación. Entonces, para que no sea complejo, se hace lo siguiente. P de x, ¿quién es? Es todo esto. Entonces, calculamos la integral, eso es el logaritmo natural de coseno más seno. De coseno de x, 1 sobre seno de x. Listo, ya está P de x. Ahora, reemplazamos en la solución. Entonces, y, está ahí y, e elevado a integral de todo esto. Ese integral es el logaritmo natural. E elevado a la integral, ahí está el resultado. Y q de x es esto de acá, por eso está acorde de x más x. Ahora, esto simplificamos. Por definición, e elevado al logaritmo de base e es directamente a eso.
Y esto igual directamente a eso. Y miren cómo se simplifica. 1 menos 0 con 1 menos 0. Y el resultado ya es eso. Entonces no hay que asustar de esta forma. ¿Ya? ¿Está bien? Esa es la forma de ecuación diferencial. Ahora, si la ecuación diferencial tiene esta forma, a lo revés, de x de y y p de y, q de x, en este caso, la variable lineal es x y la variable no lineal es y. Entonces, por ejemplo, este caso, aquí, la variable lineal es x, la variable no lineal es y. Por esa razón llegamos a esta forma. Entonces, o sea, tenemos que llegar de x de y, que está volcada. Por ejemplo, aquí decimos lo siguiente. Aquí dividimos entre 2x más y sobre 3. A todo dividimos acá. Y entonces, esto quedaría aquí entre d. Hacemos la invertida y queda de x de y, 2x más 3 sobre y. Y entonces ya tenemos. Esto es de x de y, la derivada. Y p de y es 3 sobre y cuadrado. Entonces resolvemos p de y eso nos da menos 2 logaritmos. Reemplazamos en la fórmula y eso va a quedar. Y después viene la solución. ¿Ya? Eso es la ecuación diferencial lineal. Lineal. ¿Cuándo es lineal? Ahora vamos a hacer, aquí hay un montón de ejercicios que han resuelto. Ya, la ecuación de Bernoulli también se llama ecuación de Bernoulli o se llama reducible a lineal. Esta ecuación de Bernoulli tiene una característica. Es de primer grado por la derivada, o de primer orden. Es lineal respecto de y y también no lineal, pero como coeficiente de q de x. Eso es. Entonces debe hacer un cambio de variable aquí, que se llama, para transformar a esta forma de ecuación, q de x. Entonces, la demostración es esta de la fórmula. Y si tiene otra, a los reveses de x de y, también x a la n. También se hace la sustitución. Ya, miren acá. Aquí está el ejemplo. Esto de acá es una ecuación diferencial lineal respecto de y, pero no lineal también respecto de y. Y esto es q de x. Y entonces, ¿qué se hace acá? Se debe comparar a esta ecuación diferencial. Entonces, aquí hay que identificar n. ¿Quién es y a la n? Miren, si quieren lo escribimos así. De x de y, p de x de y a la 1 medio por todo eso. Y n igual a 1 medio. Entonces, n es 1 medio porque es el exponente de la y comparando con esta ecuación diferencial. Si n es 1 medio, hacemos z1 menos n. Y de y de x, 1 menos n, y a la n. Entonces, aquí hacemos el reemplazo ya. Z es y menos 1 medio, entonces z es y a la 1 medio. Y diferencial de z sobre de x es 1 menos 1 medio es 1 medio de 1 medio por q de x de z. Y esto ya es una ecuación diferencial lineal, pero respecto de z. ¿Ya? Entonces, o sea, con un cambio de variable transformamos en una ecuación diferencial lineal. ¿Ya? Entonces, resolvemos p de x, ahí está el logaritmo, y reemplazamos en la fórmula. Pero finalmente se debe volver a la variable xy. Y esta recién es la solución. ¿Ya? Hay ejercicios propuestos, eso tienen en su práctica. Y finalmente la ecuación diferencial exacta. La ecuación diferencial exacta tiene otra característica. Fíjense, tiene que m de x son funciones y n de x son funciones. ¿De dónde viene eso? Son resultados de la derivada de la función. ¿Cuándo es exacta?
si esta m derivada respecto de x es y n es derivada de f respecto de y, entonces, para que sea exacta, ¿qué tiene que ser? Derivar esto respecto de y esto derivar respecto de x. Si son iguales, se dice que es exacto, ¿ya? Porque así como está, son derivadas de x, derivadas de y. Entonces, para que sea exacta, debo cruzar, o sea, hacer la derivada segunda en otra. Y entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver. Aquí está. Esta es una ecuación diferencial. Mire, tiene su característica la ecuación diferencial. ¿Cuál es m? M es y sobre x. Y n es y cubo logaritmo. Derivamos esta m respecto de y. Es 1 sobre x. Está bien. Esta n derivamos respecto de x. Entonces es 1 sobre x. Entonces las derivadas son iguales, es exacta. Diferencial exacta. Integramos entonces respecto de y o respecto de x, respecto de cualquiera. Entonces integramos esto de acá que es más fácil. No hay fácil aquí, cualquiera puede ser. De y de x, la integral es y logaritmo de x por constante de y. Este resultado se deriva, si yo integré respecto de x, ahora derivo respecto de y. Derivo respecto de y lo comparo con este. Y de ahí determinamos el valor de la constante. Teniendo la constante reemplazación. Esas son prácticamente las ecuaciones diferenciales de primer orden. Yo lo he hecho un poco rápido, los he repasado, ¿no? Para que ustedes lo transcriban. Y luego yo voy a hacer ejercicios de cada parte en la pizarra. Así como está igual, uno lo puede mostrar, pero no se agarra la idea. Otra cosa es estar haciendo y ustedes también con sus apuntes que van a transcribir y el práctico que tengan, me pueden decir, digamos, resolvamos del práctico que está acá, porque hay aquí varios prácticos, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué les parece eso? ¿Qué dicen, jóvenes? Muy rápido, Ahora miren, yo voy a mostrar lo que tienen ustedes. Aquí está. Ah, no es esto. Está acá. Bueno, ya habían llegado recién sus compañeros. Aquí está. De ustedes es esto de acá. Verán. Ecuaciones diferenciales, verán. Esto es de ustedes. Aquí está. Esto es PDF. Vamos a ir a esto. Ahí está. Y lo que ustedes tienen es este material. Ya más ordenadito, más bonito que el mío lo tienen. Ya se lo he ordenado de distinta manera. Esto es lo que hemos mostrado. Fíjense aquí. Aquí está. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Van a dar una leída. Ya yo les he mostrado más o menos así. Todo esto, transcribiendo. Y vamos a ir al práctico número 3. Aquí. El práctico número 3. Ustedes lo van a dar una mirada. Todavía, si quieren, vayan resolviendo. Pero yo voy a hacer ejemplos de este práctico. Yo voy a resolver en la clase. ¿Ya? Luego pasamos a ecuación diferencial lineal de primer orden, lo que estaba haciendo, lo que les estaba explicando. Y ahí tienen otro práctico. También voy a ayudarles a resolver eso en la clase. ¿Ya? Después vamos a exactas, lo que estaba explicando último. Y ahí tiene también su práctico que vamos a resolver. ¿Entendido? De ahí vamos a lo siguiente, a la ecuación de Bernoulli. También tiene su práctico y tiene homogénea. Y ahí está. Y con ese recién cerramos nosotros con el práctico número 6. Se vale decir hasta el práctico número 6, eso lo vamos a expulgar el día lunes. ¿Listo? Ya todavía ustedes si quieren vayan haciendo, vayan
transcribiendo, la transcripción tiene hasta aquí, hasta la página, hasta la página 30, pero los prácticos solamente hay que resolver hasta el número 2 todavía para el 1, ¿entendido? Yo voy a hacer ejercicio de esto en clase, ¿ya? Entonces, pero yo necesito que lean, yo di una pasada rápida de los métodos, son separables, lineal, Bernoulli, homogénea, exacta, ¿no es cierto? Yo di un repaso nomás, ¿no es cierto? Una pasada. Entonces, hasta la página 30 hay que transcribir y yo voy a hacer ejercicio desde ecuaciones diferenciales. Desde aquí yo voy a hacer ejercicio en la pizarra para reforzar su práctica. ¿Listo? ¿Está bien? Ya. Entonces hay que transcribir hasta la página 30 y hay que resolver el práctico 1 y el práctico 2. ¿Qué es el práctico 2? Son puros conceptos de Denis Hill que demuestre cuál es el grado, cuál es el orden, todas esas cositas, ¿ya? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Si quieren esto para que no sea, para los que han venido, ¿no? Para los que no han venido, no les digan nada, ¿ya? De la página 10 del 1 al 44 van a ser solo los impares para que no sea mucho y no se aburra, ¿ya? Ahí está, se los estoy corrigiendo, ¿ya? ¿Está bien? ¿Me entienden, no? Ah, es que yo lo hice todo, dice, es que entonces ese no vino a clase, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿cuáles tendría que hacer aquí? El 1, el 3, el 5, el 7, hasta el 43. ¿Está bien? Yo lo estoy reduciendo eso para que no sea mucho. Está bien, ingeniero. Sí, está bien. ¿A cuándo ingeniero? Gracias. Ya, yo lo escuché, es para el lunes. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué les parece? Una bendición. El práctico de la transgresión para el 1, entonces. Sí, práctico hasta la página 30 hay que transcribir y hay que resolver el práctico 1 y 2. Y el práctico 2 es solamente los impares, para que no estén subiendo mucho, ¿sí? ¿Está bien? Pero a los que no han venido, no les avisen ni les manden mensaje, que hagan nomás los 40 ejercicios, ¿no? Ya. Bueno, estamos listos para... Ya, ¿estamos listos para exponer o no? ¿Sí? Y Sí, listo. Otra vez me olvidé de mi colaboradora del curso, que se llama Fabiana. Fabiana, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, Fabiana, usted llama ¿cómo se llama? Los grupos y 5 minutos tienen para comentar del proyecto. Usted es el grupo 1 y yo voy a anotar después aquí, ¿ya? ¿Listo? ¿Estamos o tienen alguna pregunta antes? Estamos listos, ingeniero. Ya. Fabiana, ¿me lo envió la lista de grupos? Sí, ingeniero, se la mandé.